Bueno, muy buenos días. Quiero en primer lugar agradecer la invitación. Este cartel de 5 minutos es mío. Podían limitarme mi intervención desde ya. Quería, como digo, agradecer esta invitación y hacer algunos comentarios en lo genérico respecto de esta llamada reforma a la reforma, ¿no es cierto?, en distintos aspectos. En primer lugar, el origen de esta propuesta, luego la motivación que hay o que podría haber tras ella, ¿no es cierto?, distinguir algunos aspectos como grupales dentro de lo que se ha establecido como materias a reformar, los efectos que esto puede tener y finalmente algunas palabras en relación con lo que se ha llamado populismo penal, ¿no es cierto?, y que tiene mucho que ver con la motivación a estas modificaciones. Todos estamos de acuerdo en que esta reforma, que hoy se ha convertido efectivamente en nuestro sistema procesal penal, fue un proceso extraordinario, que ha sido ejemplo interno y externo, ¿no es cierto?, de cómo enfrentar procesos de reforma a la justicia, que ha inspirado otras reformas en otras áreas de la justicia en nuestro país, pero también a nivel latinoamericano, y que los resultados han sido también extraordinarios, que el cambio de rostro, de cara de la justicia penal es total, y que aquellos que son capaces de recordar lo que pasaba 12 años atrás, ¿no es cierto?, van a estar probablemente unánimemente de acuerdo en que efectivamente hoy tenemos otro nivel de justicia. No obstante ello, es evidente que después de 12 años resulta más que pertinente revisar este sistema, ¿no es cierto?, en aquellos aspectos que puedan resultar deficitarios. Quiero hacer acá sí un comentario en términos de que desde luego no es la primera vez que se hace esta revisión, es decir, no es que sea un sistema que se implementó hace 12 años atrás y hoy por primera vez se viene a revisar, ¿no es cierto?, en lo que pueda ser perfectible. Ha sufrido una serie de modificaciones, muchas de ellas muy drásticas, como por ejemplo la ley de agenda corta, con efectos también muy visibles, muy perceptibles a nivel de sistema, como por ejemplo que solo en uno de sus aspectos, en términos de prisión preventiva, esta aumentó en un 11% los delitos más graves en su momento, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente también hay que considerar que es un sistema que ha estado permanentemente en revisión crítica y que a partir de esas revisiones, en muchos casos también con un origen muy puntual en la motivación, ¿no es cierto?, esta ha sufrido una serie de alteraciones. ¿Cuál es la preocupación respecto de estos procesos de reforma? Además, es que vayan a afectar de manera evidente los principios que están detrás de la reforma y no obstante lo que señalaba el profesor Tavolari, ¿no es cierto?, en cuanto a la transversalidad en términos de apoyar esta reforma y de no hacer que no haya un retroceso, en muchas de las propuestas que se realizan respecto a las modificaciones no son sino un retroceso a un sistema que ya afortunadamente hemos dejado atrás. Por lo tanto, yo estimo que en verdad no hay error en intentar perfeccionar permanentemente este proceso bien estructurado, pero que debe irse adaptando a los tiempos. Esto es distinto, sin embargo, a aceptar cualquier proceso de reforma sin críticas. Hay formas y formas de llevarlas a cabo. Un proceso de reforma ambicioso como el que parece anunciarse requiere cierto método. Y por ello, para empezar, es evidente que es necesario realizar un diagnóstico de cómo está funcionando nuestro sistema procesal penal. Y que nos arroje como resultado que efectivamente es necesario emprender una reforma y en qué sentido, en qué aspectos. ¿Para qué queremos modificar el sistema? ¿Qué fallas ha presentado este? ¿Qué soluciones se vislumbran a esas fallas que efectivamente no alteren la globalidad y que sin embargo resuelvan el problema o el conflicto? ¿Qué efectos tendrán estas modificaciones sobre el resto del sistema? Ya comenté un ejemplo de una que
afectó tremendamente, ¿no es cierto? Muchos de estos efectos no son anticipados, nos sorprenden con posterioridad a la modificación, afectan interinstitucionalmente y eso obviamente tiene consecuencias. La falta de diagnóstico fáctico también, con cifras, ¿no es cierto?, permite que muchas de las modificaciones propuestas y que se han incorporado al listado que se analizó por la comisión, no tengan un apoyo en la realidad. No se sabe, en consecuencia, si la entidad del problema justifica la solicitud de reforma. Hay muchos ejemplos de errores, hay muchos ejemplos de una equivocada aplicación de determinadas normas, de errores de los propios intervinientes, ¿no es cierto? Y no por ello, porque los encontremos, significa que efectivamente hay que modificar la norma que está tras esos errores. No sabemos, cuando se menciona o se propone una determinada modificación y se señala que es a raíz de una cuestión puntual, ¿no es cierto?, la entidad de ese problema, cuántas veces se da la excepcionalidad o generalidad de aquello que está tras lo detectado, ¿no es cierto?, lo diagnosticado y la propuesta de reforma. Nos falta información y una modificación tan ambiciosa, aunque yo creo que hay bastante eufemismo, ¿no es cierto?, es un nombre ambicioso de una reforma que finalmente tal vez no es tal, tiene que estar bien contener información adecuada que permita adoptar decisiones correctas, ¿no es cierto? Si son entonces situaciones reales pero excepcionales, no existen motivos suficientes para realizar esa modificación y respecto de las mismas entonces habrá que considerar si constituirán a futuro avances o retrocesos dentro de nuestro sistema. La propia comisión, en algunas de las modificaciones propuestas, señaló, ¿no es cierto?, como un elemento relevante, que rechazaba o cuestionaba alguna modificación propuesta porque no se apreciaba la necesidad técnica real y apremiante de efectuar semejante modificación puntual. Hay, en consecuencia, también un diagnóstico más o menos uniforme en términos de que no tenemos diagnóstico adecuado. Modificar porque el sistema es garantista es lo que parece estar detrás en general de todas las modificaciones que este ha sufrido y que hoy motiva esta reforma. ¿Y qué significa aquello? ¿No es cierto? Es igual que la puerta giratoria, un concepto que está permanentemente en cuestión, que además tiene un contenido negativo, como se ha difundido, ¿no es cierto?, que evidentemente no corresponde con lo que realmente no es sino un valor de la reforma. El hecho de que sea garantista es algo que efectivamente la enaltece, es decir, el hecho de que un sistema procesal penal nos incorpore como sujetos, nos reconozca en nuestros derechos, en nuestras garantías, es evidentemente lo que nosotros queremos como país. Retroceder en ello es probablemente un error e instalar conceptos como que el sistema es demasiado garantista conspira contra la posibilidad de tener un sistema como el país necesitaba. Pero hay elementos que están fallando indudablemente, ¿no es cierto? Y hay críticas que son justificadas. Necesitamos mejores investigaciones, necesitamos mejores resultados. No podemos pretender, desde luego, no solo, como decía la senadora Alvear, no tener delincuencia, sino que además aquella que tenemos sea resuelta en todos los casos. Es evidente que solo algunos delitos son denunciados, que de aquellos que se denuncian solo algunos obtienen resultados y de esos solo algunos finalmente terminan en condena. Por lo tanto, la aspiración a que efectivamente el sistema dé cuenta, ¿no es cierto?, de toda la delincuencia y resuelva cada uno de los delitos es absolutamente utópico y no es el afán probablemente que nosotros tenemos. Pero cuando se le asocia a problemas de seguridad, ¿no es cierto?, y se da a entender, se deja entender que en la medida que nosotros lo resolvamos, en la medida que transformemos ese garantismo extremo, en la medida que entreguemos
medidas más intrusivas a las policías, que recortemos garantías de la ciudadanía, vamos a tener una resolución del problema de seguridad, evidentemente se genera una expectativa que no puede ser satisfecha y que es la que lleva a que exista tanta crítica también respecto de cómo está operando el sistema. Cuando volviendo a la reforma como globalidad, ¿no es cierto?, cuando los problemas a resolver son de orden tan práctico y cotidiano, como muchos de los que están establecidos en el listado que estudió la comisión, parece increíble, ¿no es cierto?, que esta llamada reforma a la reforma se proponga públicamente en los términos en que se propone. Genera desinformación, desconcierto, desconfianza en el sistema, desde luego, y su desarrollo, y genera expectativas, como decía, sobre los adelantos que puedan existir, que resultan más que desmedidos. Esta desconfianza no se resuelve a partir de las modificaciones, no obstante que efectivamente, y sobre todo en periodo eleccionario, la oferta de más modificaciones siempre parece ser interesante. Ya se vio en su momento que las expectativas que se cifraron en el nuevo sistema, ¿no es cierto?, en relación al efecto que tendrían en la disminución de la delincuencia, también conspiraron y conspiran actualmente con la sensación de relativo fracaso que puede existir. En su minuto, ¿no es cierto?, cuando se comenzó la instalación gradual de la reforma, el mensaje o la sensación que existía a nivel ciudadano era que la reforma iba a ser un factor relevante en materia de seguridad ciudadana, que una vez que se modificara el sistema procesal penal y se instalara en cada una de las regiones, la delincuencia iba a disminuir. No obstante no ser correcto ni cierto, ¿no es cierto?, fue una de las expectativas que se cifró en ella. Y como en tanto inadecuada, ¿no es cierto?, efectivamente generó un proceso de frustración que se mantiene hasta el día de hoy y que en muchos sentidos ha ido creciendo. Esta reforma está propuesta en subgrupos de modificaciones. No me voy a referir desde luego a todos ellos. Finalmente todos hemos dicho eso y entonces no nos referimos a cada uno de los temas de la reforma, pero es que es francamente inabordable en una exposición más corta. Pero efectivamente están establecidos en distintos grupos y en primer lugar se establecen las medidas que aparecieron acá como medidas administrativas, que son las de coordinación y capacitación, y luego las propiamente legislativas. Y dentro de estas, con un enorme listado, ¿no es cierto?, de modificaciones de muy diversa entidad, es decir, algunas cuestiones puntuales sin ninguna relevancia para efectos del proceso y otras que efectivamente podrían tener un impacto importante. El problema de proponer una reforma como esta, que debiera centrarse en aquello que resulta efectivamente medular para el perfeccionamiento del sistema, es que se pierde en el contenido. Parece que pesa más porque es un paquete de reformas, ¿no es cierto?, de modificaciones que tiene incluso distintos aspectos, pero yo creo que precisamente lo que nosotros debiéramos hacer es desmalezar este paquete o esta reforma, eliminando de ella y del concepto que engloba, ¿no es cierto?, muchas de aquellas propuestas de modificaciones que son muchas relevantes, interesantes y que probablemente hay que implementar, de aquellas que efectivamente constituyen una modificación al sistema legislativo. Y por ello es que todas las medidas de capacitación y coordinación, en donde sí probablemente uno de los aspectos donde existe más unanimidad respecto de lo deficitario y de la necesidad de modificar, debieran excluirse de esta reforma. Son procesos internos, son procesos interinstitucionales, existen instancias para llevar adelante muchas de las críticas que se han realizado, ¿no es cierto? Por ejemplo, la simplificación del procedimiento de constatación de lesiones. Es una cuestión netamente práctica, ¿no es cierto?, que no debiera estar incluida en esta reforma. El protocolo de coordinación referido a la comparecencia de peritos institucionales, si los peritos tienen o no tienen que esperar antes de un juicio oral, si con ello pierden o no pierden parte de su jornada. Son materias importantes, son materias que impactan en el día a día de la reforma, del sistema, ¿no es cierto?, pero que evidentemente no pueden estar integradas o no debieran estar integradas en este proceso, confunden. Y esas medidas que hay que materializar,
que en la práctica efectivamente resulta interesante llevarlas adelante, podrían perfectamente ser abordadas, como la misma comisión en muchos casos lo señala, por la comisión coordinadora que fue reimpulsada, ¿no es cierto?, por el ministro Bulnes en su momento y que hoy es una realidad legal, una instancia permanente, que tiene una forma de funcionamiento ya especificada, que tiene subcomisiones que se encargan de cuestiones puntuales y que parece ser evidentemente la instancia más adecuada para hacer frente a estos problemas. Y por lo tanto mi propuesta o mi idea es que esta parte, ¿no es cierto?, de la reforma quedara fuera. Y luego, en cuanto a las medidas legislativas, como digo, también hay de muy distinta entidad, modificaciones en lo que tiene que ver con lo recursivo, en materia de prueba, en materia de exclusión y la posibilidad de apelar de ello, ¿no? Y quién puede hacerlo, qué papel puede tener el querellante, qué facultades se le van a entregar a las policías, resultan de particular importancia y sí debieran ser el foco de aquello que vaya a dar lugar a la discusión y que sea parte del proyecto de ley, ¿no es cierto?, que se vaya en su momento a presentar como suponemos va a ser. Y en esa discusión centrarse en esos puntos que son efectivamente los que pueden afectar el sistema, de lo que pueden alterar muchos de sus principios y su consistencia. ¿Y por qué, estimo yo, ¿no es cierto?, se está proponiendo esta reforma y un poco para terminar, ¿no es cierto?, me parece a mí que existe un interés mucho más específico y que tiene que ver con cómo, me voy a meter en lo político, pero me parece como inevitable en estos procesos, ¿no es cierto?, cómo gobiernos impopulares, como ha sido lo que ocurre hoy por hoy, ¿no es cierto?, recurren a este populismo penal como una forma de enfrentar esa impopularidad. Y esto es una regla que se da a nivel absolutamente transversal, es decir, a nivel universal siempre ocurre que los gobiernos impopulares recurren a estas medidas, a estos anuncios que son muy efectistas, pero de poco contenido de peso, para hacer frente a esa impopularidad. No es primera vez que se propone, ¿no es cierto?, modificar a raíz de un caso puntual. Y no obstante que se señale que no fue aquello, no fue ese caso el que motivó esta reforma, sí rescato, como soy un poco menos optimista que la señora Alvear, pero rescato lo que ella señalaba en términos de que sí fue una muy buena oportunidad para crear esta comisión con comisionados con enorme conocimiento como Jorge, ¿no es cierto?, y que hicieran una revisión que era necesaria. Pero que no ha tenido, no ha contado, estimo, con la información suficiente como para realizar el diagnóstico más acabado que requiere la formulación y la propuesta de un proyecto de ley que vaya en la línea de modificar en lo que es necesario el sistema. Y por lo tanto, legislar a partir de un caso concreto es evidentemente el peor de los errores, aunque probablemente el más común de las técnicas legislativas que utilizamos, sobre todo en materia penal, ¿cierto? Como digo, muchas de las modificaciones anteriores también han surgido con ocasión de casos puntuales. Es lo que está ocurriendo hoy por hoy también en materia de ley antiterrorista, la contradicción o se me fue la palabra, el no estar de acuerdo, ¿no es cierto?, con la decisión de algún tribunal motiva inmediatamente la propuesta de un proyecto de ley de modificar esa norma que va en contra de lo que son mis intereses y que evidentemente pretendo cambiar para ir en la línea de los míos. Hay detrás de todas ellas un afán simplificador de entregar más facultades, arriesgando, disminuyendo o eliminando directamente garantías personales, evitando rendición de cuentas y eficacia en la actuación de las instituciones, lo que por supuesto confunde. Si tenemos un diagnóstico adecuado, podemos determinar cuáles son realmente los conflictos y muchos de ellos son efectivamente de gestión. Hay un problema en la forma en que el Ministerio Público y las policías se están coordinando. Hay un problema en la forma en que el Ministerio Público está relacionándose con las víctimas. Hay un déficit efectivamente en materia de víctimas, no obstante que ha habido hasta una reforma constitucional que les ha reconocido su derecho de defensa, aun cuando no se ha implementado el sistema
asociado a aquello, pero no hay desidia, tal vez, ¿no es cierto?, en la forma de enfrentar legislativamente muchos de estos aspectos, pero sí en la forma de evaluar esa gestión, en la forma de plantearse institucionalmente muchas de las metas que es necesario sobrellevar, y ahí sí ya para terminar, la falta de rendición de cuentas, la falta de transparencia genera desinformación y hace que estén las instituciones mucho más expuestas a la crítica ciudadana y con ello haya un interés mucho mayor en generar modificaciones que en la mayoría de los casos estimo innecesarias y con efectos que van a ser finalmente muy perniciosos. En prisión preventiva, por ejemplo, que es una de las materias que se evalúa como deficitaria, que los jueces dejan en libertad a las personas, ¿no es cierto?, 8 de cada 10, y lo dicen las estadísticas, 8 de cada 10 casos en que el fiscal pide prisión preventiva se lo otorga. Por lo tanto, no es razonable pensar que existe allí una falla, tampoco es razonable esperar que de los 10 casos, en los 10 se los concedan, porque los fiscales también tienen posiciones distintas con las de los tribunales, ¿no es cierto? Somos el país que tiene en Latinoamérica que tiene más población privada de libertad, y por lo tanto también en la globalidad de la mirada al sistema hay que considerar ese efecto en cualquier modificación que se vaya a proponer. Creo que es una buena instancia de revisión. Me parece que debiera profundizarse aún más en el diagnóstico, contar con más información, contar con más estadísticas, determinar cuáles de esas situaciones que parecen excepcionales se han transformado en la generalidad, profundizar en la capacitación y la coordinación, pero no en el marco de la reforma, y con ello hacer una propuesta legislativa, ¿no es cierto?, de entidad que sea realmente un aporte para un proceso que desde todo punto de vista hay que rescatar como revolucionario, como extraordinario para efectos de nuestra justicia. Muchas gracias.